Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Blender aplicado a la química. En este vídeo vamos a ver cómo realizar los principales modelos atómicos en Blender en 3D para ya sea vuestros proyectos en el colegio o en la universidad, para conferencias de divulgación o para cualquier cosa que necesitéis. Vamos a empezar los modelos atómicos por orden y por tanto vamos a empezar con el primer modelo atómico que tiene diferentes partes, no como los modelos atómicos de Dalton o de Demócrito en Grecia, que suponían que los átomos eran indivisibles. Aquí vamos a ver los primeros átomos divisibles. Por tanto, el primero va a ser el modelo atómico de Thomson o el modelo del pudín de pasas o del pastel de pasas. Para empezar, esta es Blender, como ya lo configuramos anteriormente. Si tenéis cualquier duda podéis ver los vídeos anteriores en el canal. Entonces, desde Blender, desde el principio, lo único que he añadido es aquí una ventanita para que podáis ver todo lo que yo hago. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este cubo. Hacemos clic derecho en el cubo, pulsamos la X y le damos a borrar. Ahora pulsamos Shift A para agregar una nueva malla que va a ser una esfera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra esfera. Como veis está con distintos polígonos, aquí podemos cambiar los distintos polígonos y el tamaño, pero de momento lo vamos a dejar así porque estos valores nos valen. Entonces lo único que le vamos a decir es que nos la haga suave. De acuerdo, pues ya tenemos nuestro núcleo del pastel de pasas. ¿Vale? Con el botón del centro del ratón, si os acordáis, lo podemos mover, con la rueda para adelante y para atrás también lo podemos mover. Muy bien, pues este sería nuestro núcleo. Para tomar un modelo de colores, ¿vale? Vamos a tomar como que las cargas positivas van a ser rojas, las cargas negativas van a ser azules y las cargas neutras, por ejemplo los neutrones, van a ser blancos. Por tanto, en este modelo del pastel de pasas, el núcleo central, si le podemos llamar núcleo, la masa central sería de color rojo. Por tanto, nos vamos a decirle que le vamos a poner un material y va a ser un material nuevo. Muy bien. Con la esquinita esta vamos a separar la página y recordando siempre que estamos con el motor Cycles, vamos a ir al editor de nodos, vamos a ir a materiales y ya nos aparece nuestro material y con la letra N vamos a cerrar la pestaña lateral. Muy bien. Ahora con Shift A vamos a añadir un sombreador que va a ser una mezcla de sombreadores. Y con Shift A vamos a añadir otro sombreador que va a ser un reflectivo, ¿de acuerdo? Y este reflectivo lo vamos a enganchar ahí y el factor lo vamos a poner 0.1, ¿vale? Este va a ser el sombreador estándar que vamos a utilizar. Lo único que vamos a cambiar va a ser este color, que como ya hemos dicho que es rojo, simplemente arrastramos esta barra hasta el rojo y ahí ese nos valdría como color rojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ya tenemos hecho nuestro núcleo. Ahora, para hacer nuestros electrones azules que están en la superficie, podemos hacer una esfera nueva y superponerla e irla copiando por la superficie. Pero hay un método mucho mejor y que además nos puede ayudar en caso de tener que hacer animaciones. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a la capa número 2. Eso es. Con Shift A vamos a crear una nueva esfera y como estas esferas van a ser más pequeñas no vamos a necesitar tanta resolución, no vamos a necesitar tantos polígonos porque la esfera es más pequeña y el tiempo luego de cálculo es muy superior. Por tanto vamos a reducir los segmentos a la mitad, a 16. Con el tabulador bajamos a los anillos que van a ser 8 y con el tabulador bajamos al tamaño que va a ser 0.1. Con estos valores tenemos esta esfera que también va a ser suave. Muy bien. Por tanto le vamos a añadir un nuevo color que le vamos a decir que es nuevo y vamos a volver a abrir el editor de nodos y hacemos exactamente lo mismo que antes. Seleccionamos el material, con N cerramos la ventana lateral, con Shift A nos vamos a mezclar sombreadores y lo insertamos en el medio con un factor de 0.1 y con Shift A vamos a ponerle un reflectivo.
lo conectamos aquí abajo y el color va a ser un azul, que vamos a coger, por ejemplo, este azul. ¿De acuerdo? El color podéis elegir el que vosotros queráis, si queréis poner otros colores o si no os cuadran. Simplemente elegir aquí otro color y ya está. El color blanco del reflectivo mejor no lo toquéis. Entonces, una vez que tenemos esto, volvemos a la capa número 1, seleccionamos con clic derecho nuestro núcleo, por llamarlo de alguna manera, y si ampliamos este panel, vemos aquí que hay unas estrellitas que son partículas, pues le vamos a hacer un nuevo sistema de partículas. ¿De acuerdo? Muy bien. Le vamos a decir que la distribución sea aleatoria. ¿De acuerdo? Y que aparezca en las caras. Vamos a bajar y aquí en procesar le vamos a decir que nos aparezca, en vez de un punto como aparece ahí, que nos aparezca un objeto. Y este objeto va a ser la esfera que hemos creado en el otro lado, que en este caso se llama esfera 001. Cuando le damos, le tenemos que aumentar el tamaño hasta 1. ¿Vale? Le podemos dar y con el teclado numérico ponemos los números 1. Por tanto ya lo tendríamos ahí. ¿Vale? Si abajo le damos al play, veremos que de repente empiezan a salir un montón de bolas. Esas bolas no queremos que caigan. Por tanto, cuando salgan le vamos a decir que no queremos aplicarle dinámicas. Por tanto, esas bolas no se van a mover. Cuando le damos van a aparecer, pero aparecen un montón de bolas que aparecen y desaparecen. No queremos tantas. Bueno, pues simplemente podemos subir aquí al número de bolas y decirle que nos cree, por ejemplo, 30 electrones. Por tanto, el número máximo de bolas que va a haber van a ser 30, que van a aparecer alrededor. Y lo que veis es que aparecen y desaparecen. Muy bien. Si queréis que aparezcan y desaparezcan, aquí el inicio es cuando empiezan a aparecer y aquí es cuando terminan de aparecer. Y la vida es el tiempo que tardan, que se quedan en la superficie. Por tanto, si queréis que aparezcan todas juntas, con que le pongamos un fin de 1, aparecen todas juntas. Y esta vida se la podemos poner más larga de lo que queramos nuestra animación y ahí se mantendrían. De momento simplemente lo que vamos a hacer es una captura de pantalla, como una imagen fija. Por tanto le damos al 0 del teclado numérico y veis que la figura está centrada. Por tanto, si queréis centrarlo un poquito más, hacéis clic derecho en el cuadrado de la cámara, la centramos un poquito y con la G, que la podemos mover, hacemos clic con el botón del centro del ratón y lo acercamos un poquito. ¿Vale? La centramos ahí, por ejemplo. Muy bien, pues ya prácticamente lo tendríamos. Simplemente, si queréis colocarla en cualquier presentación y queréis una imagen estática, simplemente dándole a transparentar, lo que vamos a hacer es que nuestro fondo sea transparente. Muy bien, elegimos dónde queremos guardarlo. Nosotros lo vamos a guardar aquí en el vídeo de modelos atómicos. Le damos a aceptar y simplemente le damos a F12 y nos va a generar nuestra primera imagen. Muy bien, aquí tendríamos nuestro modelo atómico. Vale, ahora me podréis decir, vale, pero yo lo que quiero es una animación. Muy bien, no hay ningún problema. Volvemos a hacer clic derecho en la esfera, que va a ser nuestro núcleo, por llamarlo de alguna manera, y lo que queremos es que aparezcan algunas bolas para decir que esos átomos, por ejemplo, pueden coger electrones. Vamos a ponerle un número de 50, que son aproximadamente 2 segundos, que tengan una vida de, pues vamos a poner 100 y luego desaparecerían, ¿vale? Entonces, si lo vemos como antes de procesar, simplemente los electrones aparecerían, se mantendrían y luego desaparecerían, ya que un átomo puede ganar y perder electrones. Total, si tardan 50 en empezar y aguantan 100, vamos a tener un máximo de 150 fotogramas, que sería hasta aquí. Por tanto, le decimos que nuestro fin sea 150. Ah, una cosa antes de la imagen estática. Aquí en
en escena, vamos a ir al administrador de color y le vamos a decir que nos lo haga con Filmic, porque nos van a salir unos resultados, y con Filmic Log, que nos van a salir unos resultados mucho mejores. Si vemos ahora la diferencia, veis que, bueno, está un poquito mejor. Si decís, bueno, yo es que creo que queda un poquito poligonal por aquí o por aquí, siempre hay una manera muy sencilla. Si creéis que lo que a mí me parece que esta esfera queda un poco poligonal, simplemente podéis venir aquí, le aplicáis un subdividir superficie y con esto sería más que suficiente. Si lo volvemos a hacer la captura de pantalla con F12, solo he cogido la capa 1, tenemos que estar la capa 2, tenemos que estar en la capa 1, le damos a F12 y esta esfera es mucho más circular, no es tan poligonal. Si queréis le podemos hacer lo mismo en la esfera grande, pero creo que es suficiente. Muy bien, pues si vemos la animación, aquí irían apareciendo, se mantendrían unos 50 y luego en otros 50 desaparecerían. Y volvería a empezar. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente en la opción de la cámara, que es procesar, en vez de obtener una imagen, obtenemos un vídeo. Podéis hacer varias cosas. Obtener distintas imágenes y luego juntarlas todas para hacer un vídeo, o directamente crear un vídeo. Yo directamente voy a crear un vídeo en modo FFmpeg, que es la manera más fácil. Lo guardamos en el mismo y le decimos que nos lo guarde en color, ¿vale? Y nada, simplemente ahora le damos a animación aquí para que lo procese, y como va a tardar un ratito, veis que nos procesa el vídeo con el fondo transparente. Yo voy a cortar el vídeo y en cuanto esté procesado os enseño la animación. Hasta ahora. Bueno, pues ya está acabando de procesar la animación. Ha tardado pues, unos 7-8 minutos, pues más o menos 3 segundos por imagen por 150, son unos 7 minutos y medio, bueno, aproximadamente. Una vez que ya está procesado, lo que tenemos que hacer es procesar, reproducir animación procesada, y espero que se vea cómo aparecen y cómo desaparecen. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra animación. Se verá un poco mejor que aquí, pero bueno, más o menos es esto, el modelo atómico de Thomson, para que os hagáis una idea. Muy bien, pues damos por finalizado el modelo atómico de Thomson y empezamos otro nuevo modelo. Cargamos el archivo de inicio y pongo la ventanita para que lo veáis. Muy bien, vamos con el modelo atómico de Rutherford, que es el primero que dice que hay un núcleo pequeño como tal con los electrones alrededor. De manera que vamos a volver a crear todo nuestro átomo y los colores van a ser los mismos. De manera que borramos el núcleo, borramos el cubo y le añadimos una esfera como antes y simplemente la ponemos suave. Como en el caso anterior, vamos a utilizar los mismos colores. Le vamos a decir que vamos a usar un nuevo material y este material, este trocito, si queréis os lo podéis saltar. Vamos a material, mezclar sombreadores 0.1, sombreador reflectivo aquí y aquí, y el color a rojo. Aunque está muy poquito, no es muy chiquitito, no os preocupéis, son los mismos valores de antes. Y ya lo tendríamos, con el 0 del teclado numérico lo veríamos, perfecto. Ahora, lo que necesitamos son las órbitas. Entonces, si queréis que se muevan, lo que vamos a hacer es con A deseleccionamos todo, Shift A, vamos a crear una curva que va a ser un círculo, porque Rutherford creía que se movían en trayectorias esféricas. Por tanto, le vamos a dar a una S de 2, perfecto, y ya lo tendríamos más o menos. Si lo veis, o si queréis lo podéis hacer más grande. Con control Z volveríamos aquí una S de 3, que sea un poquito más grande. Aunque realmente estas esferas
estas trayectorias de los electrones, estos vamos a llamarlo, aunque no lo son, orbitales, sabéis que son mucho más grandes, son como 10.000 veces más grandes, pero bueno, simplemente lo podemos dejar a esta escala. La otra opción es hacer esta esfera más pequeña, que le podemos dar la escala S0.5 y queda más pequeñito. Muy bien. Vamos a crear los electrones, los vamos a crear exactamente igual que antes. Con Shift A vamos a crear una malla que va a ser una esfera. En este caso le vamos a dejar las mismas segmentos y anillos y le vamos a dar el tamaño que sea como una décima parte del núcleo para que quede bien. Si el otro era 0,5, pues le vamos a poner 0.05 y al darle quedaría dentro de la otra bola, ¿vale? Que el electrón es la esfera 0.001. Le vamos a dar un nuevo material que, como en el caso anterior, lo hago rápido. Vamos a darle que mezcle sombreadores. Vamos a darle que nos ponga un reflectivo. Vamos a poner que el factor sea 0.1 y el color que sea azulito. Si queréis ver cómo os va a quedar, lo podéis ver aquí, ¿vale? Cerramos y tendríamos el electrón en el centro de nuestra esfera. Muy bien, pues a este electrón, si queremos que se mueva por la esfera, vamos a hacer una cosa, que es que le vamos a añadir un modificador. Y este modificador se llama curva, para que nos siga la curva. ¿Qué objeto va a seguir o qué forma va a seguir? Nuestro círculo. Entonces al darle, aparece aquí. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora simplemente lo que hay que hacer es mover la esfera. Vemos que si movemos esta esfera, en vez de moverse como se está moviendo su centro, se va a mover alrededor de la esfera. Muy bien, pues simplemente lo que tenemos que hacer es animar este electrón para que se mueva. ¿Cómo se hace esto? Pues podemos poner, por ejemplo, una distancia de una vuelta, que puede ser más o menos por ahí, más o menos, y le damos a la tecla I del teclado y le vamos a poner posición, ¿vale? En el frame 1. Y si queremos que dé una vuelta, pues cada medio segundo, contando que tenemos puesto que hay 24 imágenes por segundo, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a adelantar 2 vueltas, 1 y 2. Veis que aquí ya cuesta porque está más lejos. Ay. Otra opción. Le dais G, le dais a X y ya solo se va a mover en X. Ahí tendríamos una vuelta. Y ahí va a llegar. Ya nos aleja más, le cuesta alejarse. Bueno. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir más lejos y vamos a tirar de aquí. Ahí va una y ahí van aproximadamente 2, ¿no? Vale. Ahora nos vamos a ir con el cursor. Esto lo teníamos que haber hecho antes. A 50, más o menos, que son 2. Lo volvemos a arrastrar 1 y 2, más o menos ahí. Y le volvemos a dar a la letra I y le damos a posición. De manera que ahora si le decimos que haya 50 frames y le damos al 0 para que nos active la vista de la cámara, lo que veríamos sería la bola. Pero veis que como que va y frena. Eso no lo queremos, como que acelera y frena. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir una ventana en el lateral que se va a llamar editor de curvas. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra curva con el eje Z y el eje Y en el que no se mueve y el eje X. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es, con todo esto seleccionado, ir a clave, tipo de modo de interpolación y lineal. ¿Vale?
De manera que una vez hecho esto, la bola ya no empieza a acelerar, sino que se mantiene a una velocidad constante. ¿Veis? Ahí al final como que se para un poquito en el centro, pero bueno, más o menos se queda. Bueno, pues ya tendríamos un electrón. Perfecto, lo paramos y decimos ya, pero yo es que quiero esto, pero con varias dimensiones. Muy bien, pues seleccionamos el electrón que está seleccionado, con Shift apretado y clic derecho seleccionamos la curva y le damos a Shift D. Y lo que creamos es un duplicado. Ahora le decimos que nos lo rote en el eje X, ¿vale? Y que nos lo rote 90 grados, de manera que obtengamos un círculo que estaría en vertical, totalmente perpendicular al otro, ¿de acuerdo? Y si ahora le damos al play, ya tenemos los dos electrones que se están moviendo por nuestro átomo, ¿de acuerdo? Si queréis crear pues alguna diferencia de posición, simplemente lo que hay que coger sería la esfera 2 que hemos creado y moverle su posición. Muy bien, ya lo tendríamos. ¿Que queremos crear una tercera? Pues con esto pulsado, Shift D, ¿vale? Y este lo vamos a hacer en el plano perpendicular, por tanto lo vamos a rotar en Z. Vale. Vamos a intentar que esté en la posición central. Bueno, hay otra opción, que es que en vez de rotar con el objeto, rote con el cursor 3D, que es el circulito este blanco y rojo con la cruceta. Entonces le vamos a hacer a rotar en Z. Veis que rota con respecto a ahí. Lo vamos a rotar 90 grados. Y ya lo tendríamos. Lo que quiero ver es si la otra esfera viene por ahí, que no tiene nada que ver. Entonces vamos a seleccionar esta esfera, nos vamos a ir aquí y lo que le vamos a decir es que el eje de formación va a ser el eje Z. Si os fijáis ahora, ya están las tres esferas, cada una en su círculo. Muy bien. Ahora queremos adaptar la cámara para que a ver, en el 0 con la G lo que podemos hacer es adaptar la cámara y la vamos a girar y la vamos a rotar para ver las órbitas como más nos convenga. ¿De acuerdo? Esto ya es simplemente lo que podéis hacer es decirle que nos fije la cámara a la vista, de manera que según movemos la vista se va a mover la cámara. Bueno, ahí por ejemplo. ¿Sí? Le quitamos el fijar la vista a la cámara, le damos a la N para ocultarlo y si lo veis, ahora lo que tendríamos ya serían los tres electrones moviéndose. Muy bien. ¿Queréis obtener una foto? Pues os vais a un punto cualquiera, por ejemplo ahí. Recordad, si lo queréis que obtengamos el transparentar, le damos a F12 y obtenemos una imagen. ¿Qué pasa en esta imagen? No tenemos las órbitas. Si queréis que pintemos las órbitas, vamos a pintarlas, por ejemplo, de color amarillito, como se ve aquí. Simplemente tenéis que venir a la curva, le decís que os la rellene completamente y le vamos a añadir una pequeña profundidad. ¿Vale? Si lo veis, según le añadimos profundidad, eso se va haciendo gordito. Una profundidad chiquitita, de 0.001. ¿Vale? Y está igual que sea completo y que sea de 0.001. Veis que ya hay un grosorcito y una profundidad de 0.001 y esta también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Asignarles un material exactamente igual que los otros modelos. Nos vamos al editor de nodos, quitamos esa barra, abrimos aquí, si queréis darle un poquito de zoom para verlo mejor, pero vamos, que es exactamente igual. Mezclar sombreadores con un factor de 0.1, añadir un reflectivo, ahí, y el color queremos un amarillo, hemos dicho,
pues por aquí más o menos. Un amarillo lo podéis hacer más o menos brillante. ¿Vale? Cerramos y hacemos un render con F12. Vale, solo se lo hemos aplicado a uno de los circulitos. Seleccionamos el otro y como ya lo tenemos, simplemente le decimos que nos aplique el material amarillo y que nos aplique el material amarillo. Y ya está. Un F12 y ahí tendríamos las órbitas elípticas. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora queremos hacer una animación. Pues como antes, nos vamos aquí, seleccionamos este tipo de vídeo y en escena nos vamos a la administración de color y como antes, Filmic y Filmic, que ya estaría, y simplemente le damos a animación y ya empezaría a procesar nuestra animación. Como en el caso de antes, lo voy a parar y cuando esté volvemos al vídeo. Acaba de terminar de hacer la animación, vamos a verla y simplemente esto es lo que tendríamos, ¿vale? El negro, si lo importáis, va a ser transparente, así que bueno, pues este sería el resultado. Os recuerdo que si queréis cambiar los colores podéis cambiarlos perfectamente y si la forma de las curvas pues no os gusta que sean esféricas, queréis que sean elípticas por cualquier cosa, simplemente pues por ejemplo en esta, si la queréis estrechar en el eje X, pues le dais S, X y por ejemplo 0.5 y esta órbita ya sería más estrecha. Por ejemplo, esta también la vamos a estrechar en I, SI 0.5 y esta la vamos a estrechar en Z, por ejemplo, SZ 0.5. Vale, ya tendríamos las tres órbitas elípticas que no se cortan, ¿vale? Por si os gusta más este modelo, obtenemos un render tipo PNG con alfa y si le damos a un F12 pues obtendríamos pues este tipo de curva. Veis que se han deformado un poquito los electrones, pero bueno, haced primero la modificación en las curvas y luego le asignéis los electrones porque es por eso la deformación. Pero bueno, no hay ningún otro problema. Vamos con el modelo atómico de Bohr. Por tanto, archivo, nuevo modelo. Bien, el modelo atómico de Bohr se basa en el modelo, realmente es bastante parecido al modelo atómico de Rutherford, lo único que dice es que los electrones se mueven en órbitas estacionarias en los que no pierden ni ganan energía y para cambiar de nivel eso supone un cambio en las órbitas y una pérdida y una ganancia de energía. Por tanto, vamos a hacerlo de la misma manera. Borramos el cubo y añadimos exactamente igual que antes una esfera que la vamos a hacer suave y que le vamos a asignar ya directamente el color. Nos hemos ido aquí, no lo hemos dicho, que nos añada un nuevo material, que nos añada ahí, ahí, ahí y aquí 0.1 y el color rojo abajo. Muy bien. Vale, ya tendríamos el núcleo. Entonces, ahora vamos a hacer las órbitas, que van a ser exactamente igual que en el caso del átomo de Rutherford. Vamos a escalar este a 0.5, que sea un poquito más pequeño. Seleccionamos todo con la A. Vamos a crear una curva que va a ser un círculo. Le vamos a dar una S de 2 para que sea un poquito más grande. Vamos a crear una curva. Vamos a darle un círculo. Vamos a darle una S de, por ejemplo, 3.
Vamos a añadir otra curva que va a ser, por ejemplo, una S de 3.5. Sabéis que cuanto más nos separamos, las órbitas están más juntas. Vamos a crear otro Shift A, curva círculo S 3.75, y yo creo que lo podemos dejar aquí, tampoco vamos a hacer muchos más niveles, ¿de acuerdo? Pues muy bien, este sería nuestro átomo de Bohr con sus niveles. Como en el caso de antes, vamos a todas estas curvas darles un relleno completo de 0.001. Si lo queréis hacer más gordito el relleno, no hay ningún problema. Le ponéis un número un poquito más grande. Yo simplemente es para que se intuyan. Lo principal, bueno, igual en este modelo sí, no son los niveles. Simplemente es que esté. Si lo queréis lo podemos hacer un más gordito, 0.005, que en este caso sí que son más importantes. Y lo que podéis ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4 y 5. Así, de manera que, y en vez de relleno mitad, relleno completo, que en estos últimos no lo he puesto. En este está completo. Vale, así pues veréis, vamos a centrar la cámara aproximadamente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir el electrón exactamente igual que en el caso de antes. ¿Vale? Si le hacemos un render de antes, ¿veis cómo queda? Se nos ha olvidado añadirle el color azul, el color amarillo, y vamos a hacer otra cosa, como o una de dos, o esta lámpara con el 7 para la vista superior y el 5 para la vista ortogonal, o esta lámpara nos la traemos en el centro que lo ilumine un poco igual, o si queréis que nos dé un poquito de profundidad, simplemente le damos a un sol. Con rebotes, con que le deis a 4 es más que suficiente para que nos calcule 1000 rebotes, y yo creo que así puede quedar bien. Si le damos a un render F12, así no queda mal, ¿vale? Lo mismo, si veis que estas curvas os quedan un poco pixeladas, pues bueno, simplemente os podéis venir aquí, le agregáis un modificador de subdividir y os quedará más redondito, ¿vale? Subdividir y subdividir. Y ahora si le damos a otro render, veis que las órbitas quedan un poquito más redondas. Muy bien. Vamos a asignarles el color amarillo. Con hacer un nuevo material, solo uno es suficiente y se lo asignaremos a las demás. Lo mismo, editor de nodos, materiales, lo quitamos con la N. Lo voy a hacer rápido para que esperemos lo menos posible, porque ya lo hemos hecho otras veces. Reflectivo. Ahí. Y el color al amarillo. Ahí, más amarillo. Bien. Entonces ahora simplemente cerramos esta ventana hacia la derecha. A este le asignamos el material 2. A este le asignamos el material 2. Y a este le asignamos el material 2. Correcto. Hacemos otro render y ya tendríamos nuestras órbitas, ¿vale? Esas órbitas, a ver, yo las he puesto de color amarillo, lo podéis poner del color que os dé la gana. Vale, ahora solo quedaría nuestro electrón, que lo vamos a hacer como antes. Nos alejamos un poco, Shift A, vamos a añadir una esfera de tamaño 0.005 y suave. Y ahora vamos a hacer una cosa, le vamos a añadir, pues como tenemos 4 curvas, le vamos a añadir 4 modificadores de curvas. 2, 3 y 4. Entonces, cada uno de estos objetos vamos a poner una de las curvas. 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no las podemos tener todas a la vez. Entonces, si las desactivamos y solo queda activa una,
es que es muy pequeño. Vamos a multiplicarlo por 10. Ahí está, que lo he puesto muy pequeño. Entonces, si las ponemos todas, veis que todas las curvas afectan a la vez. De manera que no puede ser. Entonces nos lo vamos a llevar en X muy lejos. Nos lo vamos a llevar a 100, por ejemplo. ¿Vale? Y en este caso vamos a hacer que vaya en el 250, por ejemplo. Ahí nos lo vamos a llevar a G. Le vamos a medir en 200. De manera que lo tenemos en el otro lado. Si lo vemos desde aquí, no se puede. Que no le hemos metido G menos 200 en X, se va a donde estaba al principio y le damos a la Y, añadir posición, nos vamos al 250, GX 200, se va hacia la derecha, le damos a Y y posición. De manera que ahora si lo vemos, simplemente a dar vueltas y lo que vamos a hacer es que salte de unas a otras. Lo que veis es que avanza y frena. Vale, como hemos dicho que no queremos que avance y frene, simplemente lo que queremos es que de vueltas y de vueltas y de vueltas. Nos vamos al editor de curvas, nos vamos a la localización y aquí lo veis como cambia la X. ¿Lo veis? Que pasa de aquí a aquí. Simplemente le vamos a dar a la clave modo de interpolación lineal y es más que suficiente. Cerramos esto desde la esquinita aquí y nos vamos al principio y veis que da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas a velocidad constante. Muy bien. ¿Cómo hacemos ahora que salte de una órbita a otra? Muy bien, pues vámonos al frame 50, por ejemplo, o al frame 40. Y lo que le vamos a hacer aquí es insertar un fotograma clave, tanto aquí como aquí, para que insertar fotograma clave e insertar fotograma clave. De manera que ahí se nos va a activar y se nos va a desactivar. ¿Vale? De manera que aquí tenemos los dos y aquí todos estos tienen que estar apagados. Aquí vamos a insertar un fotograma clave, aquí vamos a insertar un fotograma clave y en esta también y en esta también. Vamos a avanzar al 41. Este lo vamos a desactivar y este lo vamos a desactivar. Insertar fotograma clave, insertar fotograma clave. Y este lo vamos a activar y este lo vamos a activar. Y vamos a insertar fotogramas clave. De manera que ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando venga por aquí, cuando pase aquí, nos va a saltar a la otra órbita. ¿Lo veis? Muy bien. Pues eso lo vamos a hacer cada 40, por ejemplo. O yo qué sé. Es decir, eso lo podéis regular vosotros. Tened en cuenta que aproximadamente cada 25 es un segundo. Son cada 24, pero para que os hagáis cada 25, 50 serían 2 segundos, 75 3 segundos. Pues bueno, nos venimos a 80 y en este le insertamos un fotograma clave y en este también. Y por ejemplo, pues nos vamos a ir al último. Insertar fotograma clave, insertar fotograma clave. Avanzamos uno y estos dos los desactivamos con sus fotogramas clave y estos dos los activamos con sus fotogramas clave. Y si lo veis ahora, desde el principio, ¿qué pasa? Viene, plac, salta la órbita y plac, salta la otra órbita. Muy bien. Ahora lo que podéis hacer es dejar un tiempo que no sean 40, pues un poquito más, pues por ejemplo a 80 del final o menos. Esto va ya de cómo vosotros lo queréis administrar. Vamos a ponerle otros 40, por ejemplo a 120.
y vamos a insertar, por ejemplo, que baje de la cuarta a la tercera y luego de la tercera a la primera. Entonces insertamos fotograma clave aquí, insertamos fotograma clave aquí y en estas dos. Avanzamos uno hacia la derecha, insertamos fotograma clave, desactivamos, insertamos fotograma clave, los cambiamos estos dos, insertamos fotogramas clave, volvemos otra vez a ver lo que pasa, salta la de fuera, salta la tercera. Bien, y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, ya un último cambio a 160 que vuelva a saltar a la primera. Por tanto, le insertamos fotogramas clave en la tercera y en la primera. Avanzamos un fotograma, cambiamos las 4 y le volvemos a dar fotograma clave, fotograma clave, fotograma clave, fotograma clave. Y que acabe la animación, por ejemplo, en 200. ¿Vale? Por tanto, le ponemos aquí fin 200. Aunque esto siga hasta 250, da igual. Por tanto, lo que tendríamos es esto. Primera, segunda, cuarta, tercera y primera. ¿Vale? Tiene unos 200 fotogramas. He echado una cuenta que salen unos 8 segundos de vídeo. ¿Vale? Que se verían así. Creo que se nos ha olvidado añadir el material del electrón. Es lo mismo, no tardamos nada en hacerlo. Material con la N, está. Sombreador, mezclar sombreadores 0.1. Yo esta es una manera que tengo de hacer los materiales, que a mí es para estos casos sencillos como más me gusta. Si os gusta otra manera, pues por ejemplo podéis utilizar el sombreador principista que lleva ya todo esto integrado y puede que os salga un poquito mejor, ¿vale? Si por ejemplo queremos tomar un render de cómo quedaría ahora, pues simplemente le damos a F12 y vemos cómo quedaría. Vale, muy bien, pues en principio tendríamos la animación. ¿Qué puede pasar? Que digáis, bueno, absorbe energía y pierde energía normalmente en forma de luz. Pues yo quiero que cuando cambie de energía haya una luz que ilumine. Muy bien, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, lo que vamos a hacer es coger este sol, que más o menos ilumina bastante bien, y lo vamos a duplicar con Shift D, ¿vale? Y lo vamos a rotar con respecto al cursor 3D, lo vamos a rotar 120 grados, una tercera parte. Y esta lámpara le vamos a decir que use nodos y le vamos a dar un color, pues por ejemplo azul, ¿vale? Si lo viéramos así, pues desde aquí tendría una coloración azulada, ¿vale? Lo que podemos hacer es vamos a volver para atrás, le vamos a decir que nos rote con el eje Z 120, eso es, y ahí quedaría. Y lo usamos el nodo y le damos un color, por ejemplo, vamos a dar un color verde, por coger otro color diferente, ¿vale? Y si le hacemos un render, aquí veis que tiene una luz verde como por detrás, ¿vale? Pues lo que queremos es que sea un flashazo verde muy grande, por ejemplo le vamos a dar una intensidad de 100 y en ese momento se verá flash verde, ¿vale? Pues ¿qué nos va a pasar? Que ese flash verde lo queremos a 40, por tanto hasta aquí la intensidad va a ser 0, vamos a insertar un fotograma clave, a 39 va a ser 0, a 40 va a ser 100, insertar fotograma clave, reemplazar fotograma clave, a 41 va a ser 100
de manera que nos tape el salto. Insertar fotograma clave. Y a 42 va a volver a ser 0. Insertar fotograma clave. De manera que si lo viéramos desde aquí, quedaría, vamos a ponerlo en modo procesado. Va a ir un poquito mal, pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. Va a ir así, flash. Y con el flash ha saltado. Muy bien. Sería así. Y cuando viene aquí, flash verde y salta. Y sigue su órbita. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Volvemos al modo sólido, que es el que mejor se trabaja. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora mismo es duplicar esta lámpara. O si queréis con la misma luz o como queráis, vamos a duplicar esta lámpara y la vamos a rotar con respecto a Z otros 120 grados para que ilumine desde otro lado. A ver, con respecto al cursor 3D que está en el centro, lo vamos a rotar en Z. Ahí está, 120 grados. Ahí. Y ahora la vamos a cambiar de color. Esta lámpara, lo que le vamos a decir es que elimine los fotogramas clave para esta lámpara. Le vamos a cambiar el color, le vamos a poner pues un azul más o menos así. Y lo mismo, intensidad 0 hasta el 79, insertar fotograma clave, 80 intensidad 100, insertar fotograma clave, 81 intensidad 100, insertar fotograma clave y 82 intensidad 0, insertar fotograma clave. ¿Listo? Pues ¿qué veríamos? Pues como en el caso de antes, vamos a un procesado y veríamos esto así. En el 79.0, 80 flashazo azul, salta y se apaga. Incluso, bueno, a este le podemos dar un poquito más, vamos a ponerle 1000. No hay mucha diferencia. ¿No? 4, 1000. Hay un flashazo azul de 1000. Reemplazar fotograma clave. Y en el siguiente le vamos a poner también 1000. Y nos reemplaza el fotograma clave, que el flashazo sea muy fuerte. De manera que se vería, viene por aquí, viene, flashazo azul y salta aquí. Y después sigue. Muy bien, pues ya tendríamos cómo se produce el salto con la emisión de luz. Ahora, si nos vamos al 120 que hay hacia adentro, lo que va a pasar es que el que va a emitir va a ser el electrón. Al pasar de allí, de aquí arriba, aquí abajo. Si lo veis en un frame, black, cambio. Muy bien, vamos a hacer este cambio con una luz. Vamos a ponerle en modo sólido para que el ordenador no sufra tanto. Vamos a ponerle una luz desde abajo que haga como que el electrón emite. Muy bien, pues si tenemos el electrón a 119, que está ahí, a 120 y aquí. Pues lo que le vamos a hacer es que le vamos a poner una luz fuerte en el punto del electrón. Shift A, vamos a añadir una lámpara que sea un punto. Y lo vamos a situar, lo vamos a mover, que no se mueva con respecto al eje Z, lo vamos a situar en este punto. ¿Vale? Va a ser una emisión. El tamaño lo vamos a hacer más o menos de este tamaño. Rebotes, con que dé 8 rebotes es más que suficiente. Le vamos a poner, como en el otros casos, intensidad 1000. Bueno, la intensidad va a variar desde el 119, que esta intensidad va a ser 0, con su fotograma clave, en 120, que va a ser 1000, con su fotograma clave, y yo diría que en el 121, como ya no hay nada,
0, insertar fotograma clave. Simplemente va a ser un fogonazo. Como tiene que cambiar el color, pues le podemos poner, no lo sé, esto ya va en función de vuestros gustos. Vamos a dejar para el último el morado, le vamos a dar un naranja, por ejemplo. ¿Vale? Y ya en el último salto, que sería en el que el electrón va de aquí a aquí, de aquí a aquí, vamos a, por ejemplo, duplicar esta luz. Vamos a moverlo uno para atrás a 160. Vamos a duplicar esta luz y la vamos a mover con G y Shift Z. La vamos a mover aquí. Me acabo de dar cuenta que no tengo puesto el screencast. Pero bueno, os podéis hacer una idea con todo lo que hemos visto. Simplemente esta emisión la vamos a cambiar más al violeta, algo así. Vamos a eliminar todos los fotogramas clave que tiene. Y lo mismo, hemos dicho que en el 159 la intensidad vale 0, que en el 160 la intensidad va a valer 1000 y en el 161, que ya está el electrón aquí, la intensidad vuelve a valer 0. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, no lo he guardado, 1000, insertar fotograma clave. Entonces tenemos 0, 1000, 0. ¿Vale? Y ya volveríamos a tenerlo igual. Bueno, pues para que no se haga más largo, simplemente voy a cambiar el administrador de color a Filmic y a Filmic y vamos a obtener la animación. Como siempre, en este modo de vídeo. Y nada, empieza la animación. En cuanto acabe, os vuelvo a avisar. Bien, pues acaba de terminar de procesar la animación. He hecho un par de cambios, no le había puesto el fondo transparente y las luces las he movido ligeramente delante para que hiciera mejor efecto. Y al final, pues bueno, pues lo que ha salido es esto. Primera luz de fuera, segunda luz de fuera, luz del primer electrón. Hay 1, 2, 3. Bueno, no sé cómo es exactamente, pero bueno, aquí lo podéis ver. ¿Vale? Así es como ha quedado el modelo de Bohr, del átomo de Bohr, en el que se pueden contar las energías. ¿De acuerdo? Vale, pues esto lo guardamos y nos vamos a un modelo nuevo para realizar el último modelo o el modelo mecano cuántico. Ponemos el screencast. Vamos a comenzar el modelo mecano cuántico. En este modelo mecano cuántico con respecto al átomo de Bohr hay dos diferencias principales. La primera es que el núcleo ya sí que va a contener tanto protones como neutrones. No vamos a tener solo un núcleo positivo y vamos a ver cómo hacerlo con los diferentes nucleones, tanto protones como neutrones. Y además ya no hay orbitales definidos en órbitas esféricas, sino que ahora los orbitales se definen como funciones de densidad de probabilidad en el que los orbitales son ligeramente difusos. Entonces vamos a ver cómo hacer todas estas cosas en Blender. En primer lugar, como siempre, borramos el cubo y añadimos una esfera, como hemos venido haciendo hasta ahora. Podemos hacer dos cosas. Una, escalar esta esfera, que lo vamos a hacer en ambos casos a 0,5, y esta esfera duplicarla con Shift T, Shift T, Shift T, y añadirle a cada una un color para hacer los nucleones, pero hay una manera en la que se hacen un poquito más fáciles. Lo que vamos a hacer es ir a la segunda. Esta esfera, simplemente lo que vamos a hacer es darle un nuevo color, y ese color va a ser un sombreador transparente aquí abajo, y el color se lo vamos a subir al blanco máximo para que sea totalmente transparente. Y mientras, en la segunda capa vamos a crear otra esfera, la vamos a suavizar y le vamos a añadir un modificador de subdividir superficie para que sea muy redonda.
A esta le vamos a añadir un nuevo material en el que lo vamos a editar y va a ser un poquito ligeramente diferente a los materiales que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues exactamente igual que antes, vamos a añadir un mezclar sombreadores 0.1 y un reflectivo como antes, aquí y aquí. Perfecto, este sería el color que tendríamos antes, pero ahora lo que queremos es que haya esferas de dos colores. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Con una rampa de color. Eso es, y el color nos lo va a marcar la rampa de color. Entonces lo que vamos a hacer es este negro, cambiarlo por un rojo. Vamos a subirlo hasta arriba y lo vamos a llevar al rojo. Perfecto. Y le vamos a poner una posición de 0.5. ¿Vale? Que estos serían la mitad para que sean protones rojos. Y la otra mitad, que van a ser los blancos, que van a ser los neutrones, 0.5. Y de manera que tengamos la mitad rojos y la mitad blancos. ¿Y cómo hacemos que cambien de color? Pues con la información del objeto y le vamos a dar a aleatorio. Aleatoriamente va a tener un color u otro y si lo añadimos al factor, el factor va a ser en qué posición de la barra se encuentra nuestro objeto. De manera que vamos a volver a la primera capa y sobre esta esfera vamos a añadir un sistema de partículas nuevo. ¿Vale? Esto nos indicaría pues cuántos nucleones tenemos. Si le damos a play desde ahora, vemos que empiezan a caer partículas. Eso no lo queremos. Lo primero, no queremos tantas partículas, vamos a poner como unas 30. No queremos que empiecen a caer, queremos que estén todas desde el principio. Por tanto, empiezan todas al principio y tienen una vida muy larga. Le vamos a poner 300 por si lo queréis animar, ¿vale? Vamos a decir que la distribución sea aleatoria y que empiecen en el volumen. No hace falta que empiecen pues que sean los vértices, que sea en el volumen y bastante aleatorio. Y para que se vea, en vez de que se vean como estos puntitos, ¿vale? Que aparecen y caen, lo primero es que le vamos a decir que no van a caer, ¿vale? Y en visualización, esta ventana la podemos cerrar porque ya no vamos a tocar más el color. Y en visualización le vamos a decir que aquí en procesar, que lo procese como un objeto. El objeto va a ser la esfera 0,1, que son las que están en la segunda capa. Y simplemente le vamos a aumentar un poquito el tamaño, por ejemplo ahí, ¿vale? Y podemos hacer un primer render con F12 para ver cómo queda. Y bueno, ahí quedaría nuestro núcleo. Queda un poco desigual. Vamos a quitarle este aleatorio a ver qué tal queda. Bueno, queda bastante desigual. Si os gusta así, pues si no le podéis en las caras y cambiándole a las caras, parece que queda un poquito mejor. Lo podemos llenar un poco más, simplemente aumentando el tamaño. Vamos a aumentarlo a 0.25, le damos F12 y aunque solapen un poco, pero bueno, ya podemos tener algo que se considera un núcleo, ¿vale? Aunque solapan, bueno, pero es más o menos un núcleo. También podéis cambiar el número de nucleones, si queréis que 30 son muchos y queréis probar con 20, pues bueno, se puede probar con 20 y si os gusta más este resultado, pues perfecto. Yo lo voy a dejar así porque a mí este me gusta más, ¿vale? De manera que salimos y ya tenemos nuestro núcleo, ¿vale? Si queréis hacer cualquier otro de los modelos con este tipo de núcleos, simplemente es aplicar esto y luego aplicar los orbitales. Deseleccionamos todo con A y ahora vamos a crear una esfera. ¿De acuerdo? Una esfera suave y la vamos a escalar hasta, yo creo que 4 va a ser mucho, hasta 3, ¿vale? Recordad que aquí abajo se os indica el tamaño, 3. Le vamos a añadir un subdividir superficie porque este sí va a ser necesario, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer con esta esfera es agregarle un nuevo material. Como la densidad de probabilidad cambia, vamos a hacer un orbital S, por ejemplo, que es el más sencillo. Se puede hacer de varias maneras. Una, poniendo varias esferas una dentro de otra con cierta transparencia, de manera que se pueda ver a través de las esferas, es una de las opciones. Y otra de las opciones es con solo una esfera y en vez de darle un color a la superficie,
darle color al volumen. Así que nos vamos a ir al editor de nodos, que yo creo que es la manera más fácil. Vamos a cerrar aquí y vamos a borrar el sombreador difuso, el que estamos utilizando siempre, lo vamos a borrar con X. Entonces lo que vamos a añadir va a ser un sombreador que le dé color al volumen, que va a ser una dispersión volumétrica, ¿de acuerdo? Y como pone volumen hay que engancharlo al volumen, ¿de acuerdo? Muy bien. Si queréis lo que voy a hacer es ponerlo en modo procesado para que vayáis viendo lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, este color del volumen lo que queremos es que tenga un cierto gradiente, que no tenga nada, que tenga, que no tenga, que tenga, que no tenga. De manera que eso, ¿cómo lo hacemos? Pues exactamente con la misma herramienta que acabamos de usar, que es una rampa de color. ¿Vale? Si la colocamos, la rampa de color nos va a dar diferentes colores. Muy bien. Ahora, queremos que este color vaya en un gradiente, desde dentro hacia afuera, de manera que le vamos a añadir un color a este factor. Y en vez de un gradiente lineal, vamos a hacerle un gradiente esférico. Veis que ya cambia, ¿no? Que aquí está como más pronunciado y aquí menos esférico. Y lo que le tenemos que decir es cómo varía este... Vamos, dónde empieza a tomar el valor. Así que en entrada vamos a tomar coordenadas de texturizado, de cómo vamos a hacer la textura, y vamos a cogerla del objeto, desde el centro del objeto. De manera que ya veis que desde dentro, que va a ser este, no, perdón, está al revés, hacia afuera vamos a tener ese color, ¿de acuerdo? De manera que si nosotros este blanco, por ejemplo, lo cambiamos a un amarillo, se va a ver azul. Los colores están invertidos, ¿de acuerdo? Porque es dispersión. Lo que no dispersa lo absorbe. De manera que si lo queremos poner al revés, lo que tenemos que hacer es ir a color e invertir. Lo colocamos aquí en medio y ahora invertiríamos los colores. Si este negro, que es el de fuera, lo cambiamos por un amarillo, vamos a darle color y vamos a ponerle en amarillo, se vería amarillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con ello y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar ahora con la rampa de color para obtener diferentes colores. Ya sabéis que este es el centro, de manera que vamos a dejar pues una zona, por ejemplo 0.6, en la que no vamos a tocar nada, ¿de acuerdo? Entonces ahora este color, que va a ser, le vamos a poner el color amarillo, ¿vale? Más o menos ahí, vamos a aumentar este, y ya es totalmente amarillo, lo vamos a pegar bastante. Si será 0.6, este podemos poner 0.55 y queda cerquita. Añadimos otro marcador que nos lo vamos a traer para acá y lo vamos a poner a 0.5 y le vamos a poner un color completamente blanco. Este entero y este entero. Y ahora si veis lo que tenemos es un pequeño orbital. ¿De acuerdo? Bastante difuso y que tiene ese grosor alrededor del núcleo. Siempre estos grosores los podéis cambiar. Entonces, si este está entre 0,5 y 0,6, podemos crear otro, que va a ser este, que esté, por ejemplo, a 0,4, yo creo que va a ser muy cerca. Bueno, vamos a dejarlo a 0,4. 0.4. Vamos a crear otro punto que va a estar a 0.35 y otro punto que va a estar a 0.3, ¿vale? Ahora hay que darle los colores adecuados. 0.4 que se me ha movido. Este lo vamos a hacer completamente blanco, ¿vale? Este lo vamos a hacer completamente amarillo. Aquí. Ahí, completamente amarillo. Y este otra vez completamente blanco, que es subir este. ¿Veis? Ya tenemos dos orbitales, ¿vale? Siempre los podemos desplazar. Por ejemplo, que creemos que ha quedado muy cerca, pues este lo llevamos a 0.2, este a 0.25 y este a 0.3, ¿vale? Y ya tendríamos los dos orbitales. Simplemente es ir poniendo así orbitales y este, por ejemplo, nos lo vamos a llevar a 0. Le vamos a dar color amarillo para hacer el último de la superficie, ¿vale? Y podemos añadirle otro, posición 0.05,
y le vamos a dar un color blanco, totalmente blanco, ahí y ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos este sería nuestro modelo. ¿Qué queréis hacer la esfera más grande? Simplemente la seleccionáis. Vamos a ver cómo se vería desde la cámara. Ya se ve grande, no hace falta seleccionarlo. Movemos la cámara. Ya podemos cerrar esto, ya que tenemos hecho nuestro gradiente. Y con la cámara seleccionada, habría que hacerlo mejor desde el modo sólido. Le damos a G para centrarlo, más o menos ahí. Y a G y el botón central del ratón para hacer zoom. Y lo tendríamos, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Vamos a hacer un primer render para ver cómo queda. Estos gradientes en el volumen, siempre pues el tratar la luz es un poco más complicado, por eso siempre tarda un poquito más en realizar los gradientes, pero vamos, no hay ningún problema. Entonces tarda un poquito, pero bueno, aquí lo tendríamos más o menos. ¿Vale? Ahora que acaba de hacer el render. Si os dais cuenta, la luz tiene que atravesar, para darle color a esto, la luz tiene que atravesar todas las capas y llegar, entonces es un poco más complicado. Entonces simplemente, si lo queréis hacer girar, simplemente tenéis que seleccionar la primera esfera. Por ejemplo, os estoy dando un ejemplo para obtener un render. Si queréis obtener un render normal, simplemente, como siempre, cambiar la administración de color, que vaya a Filmic Log, y con esto obtendréis un render casi perfecto. Que no se os olvide el transparentar, y con esto se obtiene perfecto. ¿Que lo queréis cambiar un poco? Pues hay la opción de hacer que la superficie, lo voy a poner procesado, que esta superficie no sea tan constante. A ver, ¿por qué se ve azul? ¿Se vería azul? Sí, pues algo hemos cambiado por ahí, que se ve azul. No sé si será el transparentar, que no creo. Sí, pues es el transparentar. Pues si lo queréis hacer con transparentar, simplemente es muy fácil lo que tenéis que hacer. Seleccionáis la esfera y en el material, en el editor de nodos de material, simplemente tenéis que quitar el invertir. ¿De acuerdo? Simplemente si cogéis este y lo colocáis aquí, se debería de ver de ese color, aunque habría que cambiar el blanco por el negro. ¿De acuerdo? O cambiar los amarillos por azules, que es la otra opción. Bueno, creo que va a ser la opción más fácil. Voy a hacer un poquito de zoom. Si estos amarillos pasan a ser completamente azules, este lo bajamos y este lo subimos. Este que es amarillo lo pasamos al azul. Y este que es amarillo lo pasamos al azul. Ya lo tenemos con nuestros fondos transparentes. ¿De acuerdo? ¿Que queréis que quede más opaco? Podéis cambiar la densidad, ¿vale? Cuanto más denso quede, por ejemplo, una densidad de 2, le podéis dar más densidades, van a quedar las esferas más densas, ¿vale? Entonces, pues bueno, si le hacemos un render, a ver, le damos suprimir en vez de a F12, le hacemos un render. Claro, si la luz en los orbitales absorbe el amarillo, en los nucleones se van a ver azules. Pero bueno, por eso no hay ningún otro problema. ¿Vale? Son problemas de la luz. Y bueno, así sería como se vería. ¿Vale? Con el fondo transparente. Si queréis hacer cualquier otro cambio, ¿de acuerdo? Simplemente, pues si queréis hacer que el núcleo gire o queréis hacer cualquier otra forma, también lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Si queréis hacer, pues por ejemplo, unos orbitales P, vamos a acabar a que guarde este. También es muy sencillo hacerlos. Para darles la forma, simplemente lo voy a hacer en modo sólido.
y en otra ventana, desde aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a irnos con 1 a la vista lateral y con 5 a la vista ortogonal. Simplemente vamos a crear nuestra esfera, igual que siempre. Con el tabulador vamos a modo editar y vamos a seleccionar este vértice, el que cae en el eje. Le damos a 1 y le vamos a dar aquí, a modo edición proporcional, o con atajo es la letra O del teclado, ¿vale? Le vamos a dar que nos haga un decaimiento definido y le vamos a dar a la G y a la X. Con la rueda del ratón vamos a elegir cuánto vamos a deformar. Lo vamos a deformar hasta que moviendo, de manera que si le damos uno más se nos empieza a mover la barra del centro, esta barra de aquí, ¿vale? Ahí se mueve, ahí ya no se mueve. Pues lo vamos a hacer y le vamos a dar un valor de, por ejemplo, -3, ¿vale? Si hacemos esto y salimos del modo edición y entramos en suave, esto podría ser la mitad de uno de los orbitales. Si creéis que queda muy picudo, vamos a hacerle un subdividir superficie y quedaría más así, ¿de acuerdo? Si veis que queda más así, entráis en modo edición, os vais a 1 y esto lo podéis mover hasta que el vértice caiga en el centro, o casi en el centro, ahí no está mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? En modo edición, importante que sea en modo edición. Seleccionamos todo con A y lo vamos a mover hacia la derecha con control apretado hasta que el vértice caiga en el centro. Eso es, por eso le hemos dado un número definido. Con tabulador volvemos a modo objeto y le vamos a aplicar una reflectividad, de manera que ya tendríamos los dos lóbulos, ¿vale? Si estos dos lóbulos con los lóbulos seleccionados le damos a la M y le damos a la capa 1, aquí ya tendríamos, ocultamos la esfera 2 y ya tendríamos estos orbitales, ¿de acuerdo? Y bueno, para darle color sería exactamente igual. Así que los voy a borrar y bueno, con esto acabamos este tutorial de modelos atómicos. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema, me podéis escribir en los comentarios, que los leeré. Podéis escribir en el blog de callofchemistry.blogspot.com.es. Podéis escribir en Facebook y en Instagram. Lo que necesitéis lo escribís y si puedo os lo resolveré. Así que pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.